Gabón, buenas noches, bienvenidos un sábado más a las tertulias de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza, un espacio que dedicamos, como saben, al saber, a la riqueza de nuestro país. Y hoy, durante la próxima hora, hablaremos de una realidad todavía, digamos, bajo construcción, en preparación. Hoy hablaremos durante una hora, durante algo menos de una hora, sobre el Museo Diocesano, llamado Museo Diocesano o Museo de Arte Sacro, un museo que actualmente se está preparando en la Catedral de María Inmaculada de Vitoria. Para ello están con nosotros aquí tres expertos en el tema. Juan Carlos Mujica, director general de Cultura y Euskera de la Diputación de Álava. Gabón. Gabón. José Javier López de Ocariz, doctor en Historia, una persona que el año pasado además publicó un libro sobre el románico en Euskal Herria, en el País Vasco. Gabón. Pablo Califa, delegado de Patrimonio de la Diócesis. Buenas noches. Buenas noches. Y nos vamos a agarrar al tema, vamos con el tema el Museo Diocesano, algo que parece todavía, me comentabais que podía estar para San Prudencio, unas expectativas. ¿Cuándo podremos visitar ya el Museo Diocesano en Vitoria? ¿Cuándo ya nosotros? José Javier, bueno, esperemos que sea un fruto de primavera. El momento exacto, pues, lo dictan las circunstancias. Estamos preparando todo para que en ese mes de abril, bien en torno a Semana Santa o bien en torno a San Prudencio, pues esté listo para la exposición. Lo que pasa es que puede haber algún detalle que lo retrasase, pero normalmente es fruto de primavera para el mes de abril, si puedes. Y a grandes rasgos, no sé si querías comentar algo, en qué se basa el museo. Luego entraremos ya en cuáles son las partes, qué es lo que se va a exhibir ahí, a grandes rasgos. Grandes rasgos. Se instalará en la catedral, que está instalando ya de hecho en la catedral María Inmaculada de Vitoria. Sí. Va a ocupar una superficie aproximada de unos 1.200 metros. Esta superficie que normalmente no se ha usado nunca para el culto, sino que es la parte que está detrás del altar, en lo que se llama la girola. Entonces, creemos que es un espacio suficientemente amplio como para contener lo más representativo del arte religioso en nuestra diócesis de Vitoria, desde aproximadamente el siglo V hasta nuestros días. Pero del arte religioso en nuestra provincia que no está actualmente en culto. Esa es una idea básica en la que coincidimos, lo mismo la Diputación Foral que el señor Obispo de Vitoria, en que las obras que actualmente están en culto sigan en culto en todas las parroquias de los pueblos, en todas las parroquias de la ciudad. Lo que ocurre es que muchas de estas obras religiosas, debido a diversas circunstancias, cambio en el comportamiento religioso, despoblación de poblados, ruina de algunas ermitas, pues se han ido recogiendo a lo largo de este siglo. Y prácticamente el 98% de lo que se va a exponer son obras que ya no están en culto y que se han ido recogiendo a lo largo de este siglo. Desde comienzos de siglo ha habido una serie de obispos y de personas que se han ido interesando en recoger esas piezas, y actualmente esas piezas están en el Museo de Bellas Artes o están guardadas en una serie de depósitos de la diócesis, y entonces esas obras que hasta ahora algunas estaban muy bien expuestas en el Museo de Bellas Artes y otras recogidas simplemente se van a poner al público. Juan Carlos Mujica, la Diputación, una institución que está involucrada también en este proyecto, aparte de la diócesis, como comentaba Zoilo. Sí, vamos a ver. Yo siguiendo un poco la línea de lo que decía Zoilo, yo creo que en este proyecto museístico se complementan dos objetivos, ¿no? Uno por parte de la Diputación, que como tal tiene una serie de competencias en lo que es la conservación del patrimonio artístico-cultural, y en ese sentido, pues es una forma de proteger este patrimonio, en este caso religioso, mediante
la rehabilitación o mediante una serie de restauraciones y también mediante la ubicación de esas obras en un lugar adecuado pues para que bueno, estén en buenas condiciones y la gente lo pueda ver. Y yo creo que junto a esto hay otro objetivo por parte de la Iglesia que creo que es el de enseñar una serie de contenidos religiosos mediante este tipo de obras que van a estar ahí en este museo. Con lo cual, digamos que tiene, desde el punto de la Iglesia, y desde el punto de la Iglesia, perdón, un objetivo también, digamos, catequético. Bien, se han combinado los dos objetivos, hemos llegado a un acuerdo entre la Iglesia y la Iglesia, y pensamos que pues era el momento adecuado, porque era un proyecto ya que llevaba bastante tiempo en la mente de bastantes personas, pero que no había cuajado, y en este momento pues hemos llegado a un acuerdo, y va a ser una realidad pues dentro de 2 meses. Creo que es muy importante comentar, y lo que ha comentado aquí Celio antes, ese detalle de que todas estas obras están desafiliadas de culto. Lo digo porque a mucha gente podía pensar que de alguna forma se podían haber sacado determinadas obras de los templos, de las iglesias o las ermitas, con la única finalidad de que hubiera un museo de esas características. Esto hay que dejar bien claro que no es así y que este detalle es muy importante. Es decir, que es lógico que todas estas obras que van a estar en el museo, pues normalmente se utilizan en la liturgia, se utilizan en las iglesias y pues todo aquello que esté disponible y que tenga ese uso va a estar en las iglesias. Pero se ha tenido en cuenta este detalle, por lo tanto todo lo que va a estar en el museo está sujeto al culto. Incluso una de las misiones del museo, bueno, no sé si muy bien, no sé si os interrumpo, una de las misiones del museo consiste precisamente en que a partir de este núcleo, no el mejor de toda la diócesis, a través de este núcleo que tenemos depositado y que se va a exponer al público, la gente sienta interés por ir desde el museo a visitar otras muchas obras en los pueblos. Pues insiste mucho en esto doña Micaela Josefa Portilla, con quien hemos hablado largo sobre el tema, y nos dijo que sí, el museo sí, pero el museo es como una especie de un camposanto de obras que han salido de su ambiente natural, que son el culto de las iglesias y de las ermitas, que están muy bien guardadas, pero están como guardadas en alcanfor. Que una imagen está hecha fundamentalmente para llamar la atención de la gente e invitarle a la oración o a la devoción. Entonces, que este museo de la ciudad va a ser, creemos que muy bonito, y lo estamos celebrando con mucha ilusión, pero que este museo sirva para que la gente pueda darse una vuelta por los pueblos y visitar las auténticas obras de arte que van a continuar todavía en nuestros pueblos. Por ejemplo, tú, Javier, sabes que del románico vamos a traer unas mínimas muestras. Y tú podrías decir algo de la riqueza en el románico que tenemos en nuestra diócesis y que simplemente va a estar ahí un poquito como vislumbrando o... El románico, un estilo que no solo radica al románico, el museo diocesano, pero que también va a estar ahí. Tiene su espacio como otros estilos y también incluso otras técnicas y otras facetas del culto. El románico básicamente se construye con piedras, hay aparte alguna imaginería, pero no es mucha. Básicamente son las piedras que se incrustan en las iglesias y que son piedras parlantes. Es decir, un capitel tiene elementos vegetales o elementos figurados o elementos historiados, pero está intentando comunicarnos un mensaje. Pero están encajados, están incrustados en su cepa, que es la iglesia. No podemos desmontar Estíbaliz, ni pretendemos desmontar Estíbaliz para traerlo aquí. Entonces, lo que traemos son piezas que ya están desgajadas de sus troncos. Algún capitel suelto que encontramos por ahí y que, de hecho, a veces están arrinconados y con el riesgo de que se pierdan. Y a veces, incluso en esta labor de salvamento y de búsqueda, nos estamos llevando sorpresas porque están apareciendo ventanales románicos, como apareció en Durán hace bien poco, o piezas que incluso románicas nos hemos encontrado en tapias de huertas, canecillos, capiteles con caras, con personajes, con motivos del arte románico del siglo XII y XIII que están en tapias y que pues su destino puede ser que se hunda la tapia y se hunda con ello el objeto. Algunas de esas cosas vamos a poder recuperar, que si no es patrimonio perdido. Pero el románico básicamente hay que volver a los sitios donde está. A Armentia, a Estíbaliz, a Tuesta, a San Vicentejo, a Margiles o a tantas iglesias, que hay 200 y pico iglesias con restos románicos en Álava. Entonces, evidentemente lo que tenemos es
un muestrario, y como muy bien decía Zoilo, que nos invite a ir luego a recorrer los lugares, los valles, los pueblos, y visitar las iglesias, y reconocer un poco que el arte ha nacido en lugares muy concretos, en iglesias pequeñas y en los pueblos básicamente. Desde luego, de todas formas, luego más tarde hablaremos del contenido de este museo. Vamos a entrar en la catedral y vamos a centrarnos en cómo va a ser la disposición, primero del museo, dónde se va a ubicar, y bueno, cuál va a ser el entorno un poco del museo y de todas estas piezas de las que hablamos. Muy bien, bueno, pues una de las cosas buenas que tenemos es que esas piezas que vamos a traer al museo, como ya se ha explicado aquí, pertenecen al patrimonio normalmente de la Iglesia, que ha surgido de los pueblos, de la gente, pero que la Iglesia ha sido la que administra y la que lo ha gestionado y ha servido para el culto. Entonces, eso se va a traer no a un museo frío, sino a otra iglesia, lo cual es de alguna manera devolverles un espacio bastante natural. No es su lugar de origen, pero va a ser, bueno, estamos haciendo el esfuerzo de que sea el espacio lo más natural posible, respetando esta iglesia, que aunque sea construida a finales del siglo XIX y en el siglo XX, es una iglesia gótica muy extraña, porque es de nuestro tiempo, pero conserva proporciones, conserva incluso una gran dignidad en sus vidrieras, en sus esculturas y en los espacios, y ahí es donde van a anidar nuestras piezas, colocadas con unos criterios que nos ha llevado bastante tiempo definir, para que se respete pues al mismo tiempo pues un orden cronológico. Por otro lado, un equilibrio entre unas piezas y otras, un conjugarse las piezas con el espacio en que están, y que el que entre pues tenga una cierta variedad ante los ojos, pero que no sea una cosa demasiado confusa. Entonces, hemos hecho una distribución de espacios. Y ahora, pues cualquiera de mis compañeros puede seguir. Bueno, fundamentalmente son 5 espacios o 5 grandes núcleos. Y hemos combinado, como ha dicho Javier, estos dos criterios: el criterio cronológico y el criterio de contenido, y vamos a decir, de tipo devocional o religioso. Entonces, el primer núcleo va a contener piezas hechas todas en piedra y va a llevar el título general de la piedra. Y dentro de este primer núcleo va a ir todo lo prerrománico y lo románico. Entonces, en un espacio de tiempo muy largo, desde el siglo V, se va a traer una gran fotografía, por ejemplo, del templo paleocristiano de San Ilías de Budahón. Incluso se va a hacer una pequeña maqueta de ese templo. Todo el templo no nos lo podemos traer aquí. Eso es una excavación que está allá y que yo creo que la Diputación tiene planes de ponerlo enseguida. Primero que esté bien cuidado y después que se pueda visitar, pero se trata de una iglesia de 17 metros de larga por unos 6 metros de ancha, entonces se va a traer una gran fotografía del momento en que sale esta iglesia paleocristiana, y se va a hacer también una pequeña maqueta para que pueda entrar más por los ojos, ¿no? Ese va a ser el primer núcleo. Y nos vamos a encontrar ahí, por ejemplo, el sábado pasado, pues estuvimos cogiendo en siriano un relieve que quizás lo puedas describirte un poquito. Se trata de una iglesia, de un pueblecito muy pequeño, en siriano, donde viven actualmente, o casi viven, 2 personas. Y entonces, incrustado en la pared, había una serie de relieves muy interesantes. Hemos traído alguno de ellos y Javier está bastante sorprendido de uno de ellos. Hay auténticas primicias en esta labor de búsqueda que vamos haciendo. Ahí nos hemos encontrado con que un relieve románico, que todo el mundo pensamos que era un friso en una pared, es un sarcófago románico. No tenemos ningún sarcófago románico aquí con esculturas, con relieves. Acaba de aparecer en esta búsqueda y eso va al museo. Y es una auténtica primicia para los historiadores del arte y para todo el mundo. Y ver que, de hecho, en pueblos tan pequeños, y no sabemos por qué medios, alguien importante se hizo hacer un sarcófago con esculturas, con figuras, incluso un personaje con un báculo de obispo, que sea un abad o un obispo, y otros clérigos, y unas esculturas con una cierta ingenuidad, pero bien talladas, y que tienen 700, 800 años. Eso acabamos de descubrirlo al arrancar de una pared donde estaba allí sin función ninguna, y que nos ha permitido rescatar una pieza y darle un contexto y saber qué pieza es.
Eso acabamos de saberlo gracias a esta búsqueda del museo. Sí, es curioso porque inicialmente se hizo una lista, una relación con una selección de piezas y lo que parecía que iba a ser definitivo luego con el paso del tiempo ha ido cambiando porque ha habido ese tipo de modificaciones, ese tipo de descubrimientos que ha habido en diferentes iglesias y demás, lo cual ha sido muy positivo porque ha enriquecido lo que inicialmente ya era de un alto nivel. Yo desde luego creo que habría que destacar dentro de esta colección el alto nivel artístico que va a tener este museo, ¿no? Yo no sé si es muy difícil comparar un museo con otro, pero yo creo que de ese tipo de arte puede ser el de los mejores de todo el estado, ¿no? Y además en ese sentido creo que va a ayudar mucho, vamos, yo para hablar menos que del tema artístico, del contenido de las obras, pero en ese sentido me parece que ya estamos hablando de museos y en lo que se refiere a nuestro departamento, que digamos luego todo el tema de museos en la ciudad, pues creo que también va a ser un elemento complementario muy importante porque junto con el nuevo museo de arte contemporáneo vamos a tener un museo muy diferente, pero que también va a ser un punto de atracción muy importante para la ciudad y que además está ubicado en un sitio céntrico y un sitio donde yo creo que puede haber muchísimos visitantes. Hablamos de la ubicación del museo, de la propia catedral. Sí, aquí fue que nos ha traído incluso planos de lo que será el museo, de la ubicación. Bien, hemos comentado al principio que se localiza en lo que es la girola de la catedral, ocuparía este espacio, como por ejemplo, no sé, a un oyente le podría resultar un poco extraño oír hablar de un museo dentro de una catedral. Es decir, cómo se combinan los espacios, digamos, de culto, los espacios del propio museo. Sí, bueno, por un lado, muchas personas están acostumbradas a que visitando la Catedral de Toledo o muchas otras ponga tesoro o museo de la catedral. Entonces, a veces en los claustros, en dependencias anexas, se ponen unas estancias que se dedican al museo. En nuestro caso, en definitiva, está dentro del mismo espacio de la iglesia, pero en una zona que normalmente no queda utilizada para el culto, porque es como un pasillo redondeado que da la vuelta por detrás de donde se dice la misa. Y es un espacio que podría parecer pequeño, pero nos damos cuenta de que hay grandes espacios allí. Nos salen 13 espacios muy definidos y que suman cada uno aproximadamente 100 metros cuadrados. O sea que, en definitiva, tenemos 13 pisos. Digamos, si hacemos la prescripción para exponer 13 pisos hermosos, es decir, hay espacio. Todo ese espacio además tiene formas muy adaptadas a lo que es una forma redondeada. Incluso vamos a respetar el giro en forma de pasillo que por la parte más corta permite recorrer rápidamente esa sala. Y por otro lado uno se puede detener en una de ellas. Que además tienen como frente las vidrieras y que le dan, pues no sé, un ambiente y una tonalidad muy particular a esos espacios. Sigue siendo un espacio religioso, aunque está un poquito como en la trastienda de la iglesia. Bueno, recalcar un poco la idea que ha dicho antes Juan Carlos, de que va a ser un museo digno, ya está, muy digno, a nivel nacional. Hablando hace unos días con Fernando Tabas dijo, estas dos salas de este museo se las dejaría a cualquier museo del mundo. El mejor museo del mundo depositaría ahora aquí la cantidad que se pidiera por llevar estas dos salas. En concreto se refería a la pintura barroca, porque realmente hay una serie de obras de primerísima categoría a nivel mundial. Las obras de Rivera, Alonso Cano, después Luca Giordano, Gaspar de Crayer. Este es otro detalle que no hemos comentado, pero ha sido uno de los grandes hallazgos, una de las grandes buenas noticias al hacer este museo. La Catedral Vieja está en obras y va a estar en obras durante muchos años. 8, 9, 10 años. Entonces dentro de la Catedral Vieja había una serie de obras de arte muy importantes, que actualmente están retiradas del culto y están embaladas. Se han grabado un acuerdo con el Cabildo para que durante estos 10 años las obras más importantes de esa catedral vayan a este museo diocesano y estén expuestas allá hasta que terminen las obras de la Catedral Vieja. Por llamar la atención de una obra,
la imagen de Nuestra Señora de la Esclavitud, o no sé cómo se llama, pero por ejemplo, gótica, hemos hablado hasta ahora simplemente de uno de los núcleos. El segundo núcleo es el del gótico, que le vamos a llamar la madera, y que Javier creo que nos puede decir algo, y dentro de ese núcleo de la madera va a ir esa imagen de la esclavitud de la catedral, que es de primera categoría, no sé por qué, pero vamos. Bueno, por muchas razones. Bueno, para que nos puedan seguir los oyentes, Perfecto, vamos a hacer un poco, vamos a situarnos donde estamos, porque vamos a hacer una enumeración de cuáles son los espacios en el creo que es el momento donde hemos lanzado unas cuantas cosas y vamos a ordenarlos, sí. Entonces, son 5 grandes secciones que de alguna manera son un hilo cronológico, cada una va después de la otra, pero al mismo tiempo son incluso técnicas de fabricación de esos elementos religiosos distintas. Los dos primeros módulos, de alguna manera, son la sección de la piedra, con el románico uno y el románico otro. Piedras, son talla de piedra, esculturas, algunos altares de piedra, sepulturas de piedra, todos los elementos tienen que ver con la piedra, capiteles, etc. Después pasamos a otra sección que básicamente son imágenes de madera hechas en un tronco de árbol vaciado, como las imágenes que están en los pueblos, las más antiguas. Tiene todo que ver con el gótico. Y las figuras más representativas de ese momento son las figuras de la Virgen con el niño, la Virgen sentada. Que hay un tipo muy característico que aquí llamamos Andramari, y que, bueno, ya que lo hemos citado, pues una de las más representativas es esta Virgen de la Esclavitud de la Catedral Vieja, que es un prodigio y que parece ser que ya incluso su fechación está clara y que puede ser madre de otras muchas imágenes, no solo de aquí, sino de toda la región. Entonces, ponerla en el museo es una maravilla. Está Andramari dentro de esa sección del tronco de árbol o del gótico. Después, tendríamos una tercera sección, un tercer nivel cronológico incluso, que tiene que ver con el Renacimiento en cuanto a cronología, y básicamente son tablas de madera pintadas para formar trípticos pintados, estos que se pueden abrir y cerrar las puertas, de los cuales básicamente son de origen flamenco, y tenemos una colección de lo mejor, no solo del Estado, sino, voy a exagerar, es que yo he visitado muchos museos en Bélgica y no hay una colección tan, por lo menos tan en número variado como las que hay aquí, aunque sean de una fase un poquito tardía. No son los primitivos flamencos, es un poquito una fase un poco más adelantada, pero es un conjunto extraordinario. 7 trípticos, a ver quién puede reunir 7 trípticos flamencos. Luego tenemos unos bustos relicarios, después tenemos tablas pintadas con un par de conjuntos magníficos, uno que procede de Salinas, otro conjunto que procede de Tortura, es decir, conjuntos que en los pueblos pues ya no tenían su lugar y se pueden mostrar aquí, con una gran influencia del arte flamenco. Tenemos toda una sala de obras realizadas por autores flamencos del siglo XVI, que prueba las relaciones comerciales, culturales, artísticas, y que ciertamente pues no solo es ver elementos, no solo es gustar o por la creencia de las imágenes, sino es ver cómo la historia ha influido, y aquí las relaciones con Flandes han sido naturalísimas, como podrían ser con Navarra o con Castilla. O sea, y de ahí nos venían las imágenes durante un siglo. Bueno, entonces todo eso respecto a la tabla pintada, tercer momento. Esto tiene que ver mucho, como he dicho, con el Renacimiento. Luego viene esa sección de la cual un momentito hemos hablado. Una sección riquísima por obras de primer orden, que son los lienzos barrocos. Y que la verdad es que las personas con las que hemos contactado, de expertos de aquí y de fuera, nos reconocen que el conjunto de aquí es riquísimo. Una colección que en parte se podía visitar en el Museo de Bellas Artes y que ahora se va a ampliar con estas otras obras que llegan de la catedral, con obras como la Inmaculada de Carreño o Gaspar de Frayer, que son nuevas. Tenemos una sala con 5 Inmaculadas, que, vamos, el Museo del Prado, por ejemplo, les dedicaría gustosamente una sala. Es una gozada lo de poder comparar autores del siglo XVII de un nivel extraordinario, uno flamenco y los demás españoles.
Y después, por fin, terminamos con una sección también muy interesante, muy rica y muy variada, que es la orfebrería, objetos de plata. La quinta sección, en la cual, eso sí, ahí sí que tenemos el recorrido completo, desde el románico hasta el siglo XX incluso, porque la orfebrería es un arte especial. Hay punto rodeo. Como vemos, es un abanico muy amplio, tanto en la procedencia, digamos, también de los estilos. ¿Cómo se ha hecho para aunar en este museo? No sé si a lo mejor Juan Carlos podrías comentarnos, bueno, cuál es la procedencia de todas estas obras. Nos comentaba, bueno, la mayoría son de Álava. Bueno, ¿qué criterios han seguido para reunir esta colección de tan alto nivel? Bueno, más que los criterios, yo creo que aquí es importante las obras que había ya. Había una serie de obras que estaban en el Museo de Bellas Artes, algunas eran propiedad de la Diputación, y luego lo que se tenía en cuenta es todas las obras que, bueno, pues que estaban en diferentes iglesias o en diferentes ermitas. Había una serie también de estudios de orfebrería que se han hecho durante los últimos años, y todo esto lo que, en definitiva, lo que nos ha ayudado es abrir un poco los ojos y darnos cuenta de la realidad artística y del nivel. Yo insisto otra vez, aunque Zoe lo diga que es digno, a mí me parece muy poco lo de digno, y yo creo que va a ser una conexión muy muy importante, ¿no? Y vuelvo a seguir un poco el hilo de lo que decía, ¿no? Yo creo que nos hemos dado cuenta del valor y la importancia de todo este patrimonio que teníamos aquí en Álava, ¿no? Y esto es lo que nos ha llevado a decir, bueno, pues vamos a llevar adelante un proyecto, ¿no? Un proyecto donde podamos ubicar todo este tipo de obras y la gente los pueda ver, los pueda contemplar y demás, ¿no? Entonces, a partir de allá viene un poquito lo que es, digamos, el proyecto museístico, ¿eh? Entonces, este proyecto museístico, pues lo que hace es, bueno, pues con todo este material que tenemos, con todas estas obras que tenemos, ¿cómo podemos hacer una distribución adecuada? Y, bueno, fundamentalmente aquí estos dos que tenemos aquí al lado, los que han diseñado este proyecto museístico y han hecho estos diferentes grupos que han estado explicando con las piezas más importantes. Por concretar un poco lo que has dicho, como el museo, pues van a estar depositadas en el museo obras que son propiedad de la Diputación y obras que son propiedad de la diócesis. La Diputación prácticamente es la que corre con todos los gastos económicos del montaje del museo. Entonces la Diputación pues nombró a su jefe de servicios, don Félix López, y la diócesis delegó esas funciones en mí como delegado del patrimonio, y entonces entre las dos personas, Félix López y yo, pues nos parece que la persona conocedora de todo el arte religioso que había en la diócesis, y además con el que nos unían ciertas amistades y otros trabajos que habíamos hecho, pues hemos formado un equipo entre Félix López, Zoilo Calleja y José Javier, y después pues constantemente estamos recurriendo a la Diputación para pues los técnicos y en busca de ayuda de todos los órdenes, ¿no? Evidentemente, pues aquí el servicio de arquitectura, pues con él hemos estado en permanente contacto y seguimos hoy mismo, José Luis Catón, Javier Arregui, y ciertamente pues nos hemos notado que dialogamos perfectamente, nos hemos entendido desde el primer momento a la hora de que nosotros exponíamos nuestras ideas y ellos las han ido plasmando con los criterios clarísimos y bien definidos de no clavar ni un clavo en la catedral, sino que todo se ajuste al respeto máximo del edificio y al mismo tiempo que permita la funcionalidad que merece un museo, y de alguna manera toda esa labor se está realizando ya en esa primera fase de acondicionamiento, como algunos ya pueden ver incluso desde el exterior de la catedral. Entonces, toda esa labor de coordinación con arquitectura, con el servicio de restauración y con un grupo de asesores también de cada una de estas secciones, hemos contactado con personas de los que pensamos que aquí más saben, aquí o fuera, y que están colaborando también con nosotros para la realización de una guía, otro equipo para la realización de unos planteamientos didácticos de los cuales creo que va a merecer la pena también que hablemos. Es decir, que hay muchos equipos integrados
bajo, bueno, pues esa supervisión y esa promoción global de la Diputación y del Obispado de Vitoria, pero que ciertamente estamos movilizando a artistas, a diseñadores, a arquitectos, a restauradores, a historiadores del arte, o sea, hay un equipo muy vasto que está detrás de este proyecto. Y la verdad sea dicha que este equipo no se ha creado ahora, sino que existe ya desde antes. Porque una labor básica en todo esto es las tesis doctorales y estudios de investigación que se vienen publicando desde hace varios años. Y aquí tendríamos que hablar de la Universidad del País Vasco, y varios profesores nos están echando también una mano en la catalogación y en el estudio de estas obras. Después, por ejemplo, la obra que se publicó el año pasado de la platería en la diócesis de Vitoria desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Rosa Martín Vaquero, pues ha sido una persona que ha metido muchas horas y que y sabemos además que es una persona absolutamente bien preparada, que tiene ficha de todas las obras y que ha estado constantemente trabajando con nosotros. Y quizás, pues, ya hemos hablado antes de doña Micaela Portilla, pero otra muchacha que, pues, Raquel Sáez también, que es especialista en la pintura gótica, y actualmente está estudiando también la pintura del siglo XVI, pues son personas que están trabajando y colaborando. Sí, yo creo que ha sido un trabajo discreto, es decir, que todo lo que ha habido detrás de lo que va a ser este proyecto, pues quizás no ha salido mucho a la prensa, y al final lo que se va a ver la guinda, ¿no?, de ese trabajo que va a hacer el proyecto durante el mes de abril, ¿no? Pero está claro que aquí han intervenido muchísimas personas, que tenemos alineada mucha gente que ha estudiado muchos temas relacionados con el objeto de este museo, que ha habido mucha voz de asesoramiento, y luego también pues que ha habido una coordinación muy importante entre, como decía Ignacio, pues entre entre técnicos, historiadores, arquitectos y demás, y ya digo, un trabajo discreto pero muy profundo, muy serio y muy metódico, y que al final veremos el resultado, que yo creo que va a ser espectacular. Yo creo que un museo, pienso que no va a ser espectacular, pero es un museo que nace con mucha ilusión. Creo que un museo es como una especie de niño. Ahora lo estamos gestando y van a ser, pues, como un niño hermoso. Pero después ese niño tiene que ir creciendo, y pienso que la disposición actualmente que hemos visto por parte de las instituciones, por parte de los sacerdotes, por parte de los pueblos, es muy buena, y pensamos que este museo en 10 años se va a multiplicar por 2. La catedral tiene tanto... La catedral tiene suficiente sitio como para, por ejemplo, pues en este museo no se pueden poner retablos grandes. Un retablo que mida 2 metros de altura no se puede poner. Prácticamente no se puede poner ninguna obra que mida más de 3 metros. Porque nos tenemos que adaptar a la estructura de la girola. Hay que respetar, no solamente hay que respetar, sino que hay que potenciar también las vidrieras. Pero nos vamos a encontrar con un retablo de Olano que se está restaurando, la Diputación lo está restaurando. Me parece que se le han gastado ya más de 50 millones en la restauración y ese simple retablo, ¿no? Entonces, creemos que ese retablo va a haber que llevarlo a la catedral. No estará dentro del museo, pero estará muy cerca del museo y va a poder contemplar también la gente. Y así como usted dice de este retablo de Olano, pues de otros muchos retablos que pueden ir siguiendo. Por eso digo que va a ser espectacular. Y este tema de la gente yo creo que le va a llamar la atención porque, claro, cuando tú ves piezas sueltas, y no están coordinadas, y una está en un sitio y está en otro, pues tienes una visión muy parcial de las cosas. Pero cuando ves todo un proyecto de este estilo, que está de alguna forma sistematizado, y con una serie de temas, y con todas las piezas ahí puestas allí, yo creo que a la gente le va a impresionar por lo que decía antes, ¿no?, por la riqueza y por el valor que tienen cada una de las obras que hay allí. Antes has comentado que uno de los compromisos al hacer este museo era no mover ni un clavo de la catedral. No clavar ni un clavo. Exacto, no clavar ni un clavo, digamos, en la catedral. Bien, entonces, ¿en qué consisten las obras que se están llevando a cabo, que ya están ultimadas prácticamente? ¿En qué el museo se ha ceñido a lo que es la girola, a lo que es la catedral? Pero algo se ha tenido que hacer en instalaciones, en fin. Bueno, no soy la persona más indicada porque, de hecho, de ese tema podrían hablar con toda la propiedad los del Servicio de Arquitectura, José Luis Catón, Javier Arregui, que creo que son, y luego, pues algunos que colaboran con ellos,
que han diseñado respecto, materializando, diría yo, un poco las ideas que nosotros tres les fuimos vertiendo. Ellos las han captado desde el primer momento, incluso con gran capacidad de diseño y de adaptación al edificio. Y de alguna manera, hasta el edificio está mejorando, claramente está mejorando. Por ejemplo, se le ha puesto un suelo de madera muy adaptado para que toda la parte que va a ser utilizada por el museo no sufra en absoluto con los elementos que se pongan, para que discretamente por ahí vaya toda la red de cables y de distribución, y de alguna manera es hasta un aislante. Después, sobre ese suelo de madera van unos paneles separadores que dan un poco toda la distribución de esas salas y antesalas de que está compuesto el museo en la girola. Más después, pues hay unos elementos que son los elementos de recepción, en que, bueno, pues como en todos los lugares, es donde están los conserjes, más luego hay un espacio habilitado para vídeo o para cualquier tipo de actividad audiovisual, más luego es todo el cierre de lo que es independizando la girola respecto al resto del edificio, y que de alguna manera creo que han dado con unas soluciones magníficas para que sean unos elementos autoportantes, que son acristalados, de manera que no se hace un elemento estanco y cerrado, sino que, hombre, se cierra el espacio para que nadie pueda entrar ni salir, porque el museo es aparte, pero al mismo tiempo no se aísla del edificio, sigue integrado dentro de la estructura. Todo eso de manera, pues yo creo que absolutamente convincente, al menos lo que vamos viendo cada día nos sorprende más. Bueno, eso sí me refiero a que no es una exposición, es algo más, es un museo, luego en algo se ha tenido que modificar. Por supuesto, lo que es la estructura de la ubicación de instalaciones y demás, todo el tema de calefacción, en fin, todos los elementos que tienen que ver con el aire y demás, ¿no? La rampa de entrada. En su momento al inicio tuvimos una pequeña discusión, pero sí salió a debate el tema de cómo iba a ser ese acceso, ¿no? Y se comentó, había dos posibilidades. Una era el famoso tema del ascensor, y otra la rampa, ¿no? Bueno, cada cosa tenía sus ventajas y sus inconvenientes, y al final se decidió por hacer una rampa. Y bueno, pues yo creo que también va a tener una mejora para todo lo que es la entrada a la catedral. Luego has comentado tú, José Javier, que ha intervenido en este proyecto también un equipo didáctico. Sí, de hecho, en ese sentido, ¿hay algún proyecto, hay alguna...? Pues ha sido una de las novedades más importantes a nivel nacional en este tipo de museos diocesanos. Una cosa es exponer una pieza, y otra cosa es que el visitante pueda darse cuenta de forma muy didáctica de cómo se podría hacer esa pieza. Quizás, Javier, tú que si vienes trabajando desde hace medio año con un equipo. Bueno, la verdad es que esto ha sido, y yo creo que es una novedad, y por eso, como toda novedad, supone mucho esfuerzo para materializarlo, porque las ideas a veces son fáciles de concebir, pero luego difíciles de plasmar. En definitiva, la idea es que esas 5 secciones, piedra, el árbol, la tabla pintada, el lienzo y la platería, tengan unos lugares donde se explique de manera visual, donde se toquen los instrumentos prácticamente, y donde se pueda casi ver el proceso de realización de la talla de piedra, los escultores en piedra, con el instrumental, con una evocación pequeñita de cómo era un taller de tallistas de piedra al pie de las iglesias. Después, cómo se talla la madera. Después, la tabla, cómo se realiza una tabla pintada con las capas sucesivas que le daban los autores, los primitivos flamencos. Es decir, es muy complejo, es una técnica muy elaborada, muy definida, que nosotros intentamos desmenuzar para que dentro de unos pequeños recintos, cada recinto dedicado a un tema, se pueda ver claramente cómo se realiza una tabla pintada, o cómo se pinta un cuadro barroco, o cómo se realiza unas obras de platería, un cáliz o una custodia. Para eso contactamos con unos artistas, nos parecían que eran las personas más indicadas. Y voy a citar unos nombres. Pablo Corres, que ha hecho bellas artes, es escultor y gran dibujante, y es sacerdote de la diócesis también. Después,
Fernando García de Cortázar, que es tallista en piedra, profesor también del tema de arte, de Bellas Artes. Después Antonia Ciprés, dibujante y pintor. Y después Juan Arroyo, también pintor y también de Bellas Artes. Todo el conjunto nos ayuda y con algunas asesorías estamos realizando uno a uno esos módulos didácticos para que se puedan luego todo el mundo, desde los niños hasta personas que no tienen cultura o que no saben qué es el mundo del arte o que no se han imaginado nunca cómo se pinta un cuadro, lo puedan captar con los elementos simplificados de alguna manera, porque no vamos a poner un estudio grande, sino todo ello expuesto con fotografías, con dibujos, con instrumental real y con una evocación de los procesos. Creo que en ese sentido habrá también iniciativas con centros de enseñanza, colegios, todo esto irá desarrollándose más adelante. Evidentemente eso es el proyecto, es decir, estamos preparando también unos elementos de publicaciones que sean adaptadas a todo eso. Una guía pero bien elaborada a nivel vamos a decir de una presentación digna de las obras histórica y artística, y después unas hojas de sala y luego unos elementos también de publicación didáctica. La Diputación es quien financia el todo. museo. Juan Carlos Mojica, ¿se cobran entradas? Pues vamos a ver. ¿Algo que le interesa? Nosotros financiamos la obra que se está realizando ahora, pero no hay que olvidar que este museo es museo diocesano y por tanto la gestión va a ser de la Iglesia, ¿no? Entonces, por tanto está en sus manos el cobrar o no cobrar. En las reuniones que hemos mantenido hasta ahora ha salido el tema y ellos son partidarios en principio de no cobrar. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que hay que cobrar porque creo que hay que cobrar en general en todos los museos. Primero porque si no la gente no valora. Primero, antes que la valoración, yo diría, porque tiene una serie de gastos el propio museo y hay que financiarlo, ¿no? Entonces hay que tener recursos financieros o económicos para poder financiar toda esa inversión y los gastos que va a tener. Y en segundo lugar también porque yo creo que una forma de valorar y hacer valorar a la gente lo que hay allí y lo que representa y el que pueda verlo y el que pueda apreciarlo es cobrando también. Yo no digo que haya que cobrar unas cantidades importantes de dinero, pero indudablemente unas cantidades mínimas de 200, 300, 600 yo creo que habría que cobrar de entrada, porque me parece que es fundamental. Y además creo que eso no va a incidir en el número de visitantes. Recuerdo que la última vez que estuve en el Museo Sacro o Diocesano de Jaca, cobraban 300 la entrada. El número de visitantes era 66.000. Es que prácticamente con eso ya tenían, pues acaban los unos 22 millones al año y podían financiar muchísimas cosas. Pero ya digo, yo insisto, no es únicamente por el tema de la financiación, sino que creo que la gente tiene que valorar las obras de arte que hay allí, y lo mismo que paga por otro tipo de cosas, o por ir al cine, o por ir a tomarse una cerveza, pues yo creo que en ese sentido había que cobrar también. La Iglesia partidaria de no cobrar, decía, este debate está superado ya, es así, al final es que cuando hablamos de Iglesia, en concreto yo voy a decir mi criterio, pero muy concreto y relacionado con él. Si en otros museos de la ciudad no se cobra, pienso que nosotros no podemos empezar cobrando. Si a nivel de la ciudad o de la provincia se decide que a todos los museos, para entrar a todos los museos, hay que pagar algo, entonces la Iglesia no se pondría en absoluto. Pero igual es que tenemos que cobrar también en los demás museos. No es importante. Sí. Bien, al final tengamos que pagar o no, seguro que muchísima gente se anima a visitar este museo. Por cierto, en el País Vasco, has hablado del museo de Jaca. Hay museos parecidos a este que está a punto de abrirse en Vitoria. Sí, de hecho, hay en Bilbao, en San Sebastián. En definitiva, esta corriente de los museos diocesanos arranca incluso desde el siglo pasado, y especialmente la verdad es que Cataluña fue una de las zonas pioneras en todo esto. Y la verdad es que es un elemento que cada vez se ve más claro que es fundamental. Es un complemento de la visión que normalmente la Iglesia tiene que tener ya del patrimonio. Es decir, hay un patrimonio, como decía Juan Carlos y Zoilo,
que ciertamente es vivo y está en pleno uso en las iglesias. Ese patrimonio ahí está, viviente, diríamos. Se disfruta de él, es el culto el que se pasa por ahí, la liturgia, y de alguna manera eso ahí está. Pero hay muchos elementos como hojas que caen o como ramas que caen de los árboles, y que esos se recuperan, y que son tesoros, y que ciertamente pues a veces ya no hay sitio en las iglesias, o pertenecen, ya lo hemos dicho varias veces, pertenecen a lugares que han cambiado de función o están desafectados. Entonces el museo, lo que intentamos es ordenar todas esas piezas, que el que entra ahí pues lo puede ver con ojos muy diferentes, como cualquier museo, lo puede ver con ojos de alguien que le gusta el arte y disfruta viendo pintura barroca, o viendo tallas románicas, o viendo los retablos por un lado, o bien los pequeños trípticos. Por otro lado, personas que lo que quieren es, pues, no sé, recordar sus vivencias religiosas, y que, por ejemplo, va a haber una salita de la cual todavía no hemos hablado, y es que en una zona de esa girola hay un altar de mármol, con un estilo, para nuestro gusto quizá no el más adecuado, es neogótico, es un estilo un poco extraño, pero que nos sirve como espacio para rememorar cómo eran los espacios, o son los espacios sagrados de las iglesias. Y ese, fuera de lo que es el museo de alguna manera, porque no es un criterio artístico, va a ser un lugar para exponer objetos de culto, para que la gente sepa lo que son unas vinajeras, o lo que es un incensario, o incluso lo que es un facistol, cosas que igual ya, hasta las mismas palabras serán rarísimas, ondas sacras, y la gente lo con L, facistol con L, con L, muy bien, Juan Carlos, la precisión. Entonces, de alguna manera, eso explicado, la gente, los niños, que igual no lo han visto porque en las iglesias modernas muchas de esas cosas ya no se ven, pues van a descubrir. Las personas que lo han vivido en iglesias, en los pueblos y demás, pues, no sé, van a encontrar cosas que igual ya en sus iglesias, por cambios, pues son difíciles de tener en cuenta. Incluso una reja que estaba deshaciéndose, una reja renacentista preciosa, se va a salvar, porque vamos a intentar darle el ambiente más próximo a lo que era una capilla de una iglesia. Entonces, ciertamente se puede ver con muchos ojos, con ojos de alguien que quiere valorar lo religioso, y eso sirve de catequesis, de alguien desde el punto de vista de historia del arte, de historia, de las técnicas de elaboración, o sea, incluso de contactos internacionales con Italia o con Flandes. Es decir, aquí cabe casi todo. Es nuestra vida, nuestro patrimonio, que va a estar ahí, al alcance de la mano. Y desde luego esto atraerá gente de fuera. Digamos, puede ser un factor de atracción tanto para la ciudad como para Álava. Sí, estoy convencido, porque, ahí yo diría dos cosas en ese sentido, ¿no? Yo creo que en general los museos tienen un carácter didáctico cada vez más importante, puesto, y que tiene mucha relación con el tipo de enseñanza y, pues con lo que se quiere enseñar en los centros educativos, porque hasta ahora quizás la gente, o cuando estudiábamos, estábamos en colegio, prácticamente nadie nos proponía ir al museo, ¿no? Ibas por tu cuenta, porque en definitiva era, pues dar un paseo de una serie de cosas sin que nadie te explicara nada, ¿no? Yo creo que hoy en día los museos, en ese sentido, van a ser una pieza muy importante dentro de lo que es la enseñanza, porque en definitiva vamos a conocer, o van a conocer, pues todos los chavales que están en los colegios, pues muchísimas cosas a través de cosas reales, a través de objetos, como decía José Ignacio, y eso va a ser importante. Y por otro lado, indudablemente, también hay otra cosa muy clara, ¿no? Que es que el turismo cada vez es un turismo más cultural, la gente cuando sale por ahí, pues viaja mucho con la idea de conocer aquellos museos, aquellos sitios más importantes de las ciudades. Yo creo que está habiendo un cambio en ese sentido, ¿no? La gente iba más a buscar más el sol, la playa, etcétera, ¿no? Ahora cada vez el turismo es más cultural, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también puede ser un elemento muy importante, y vuelvo a insistir, porque va a ser un elemento atractivo por la calidad y por el valor artístico que tienen todas estas piezas. Sí, la verdad estamos muy contentos que la colección que se va a exponer, en definitiva, es muy variada. De hecho, es uno de los atractivos, la variedad.
Pero luego, y creo que aquí voy a apoyar decididamente lo que Juan Carlos está diciendo, tiene un altísimo nivel. Algunas de las piezas son de alto nivel. Bueno, hay otras piezas que pueden tener un interés histórico más que artístico o que pueda relacionarse, por ejemplo, con nuestra historia y nuestro pasado. Y quizá no figura en los anales del arte. Pero hay obras que podríamos situarles a altísimo nivel. Y en eso, por ejemplo, vamos a destacar, un conjunto de andramanes, de estas imágenes marianas del siglo XIII. Auténticas preciosidades. Vamos a poder exponer pues una selección riquísima. Después, vamos a seleccionar quizá también los trípticos flamencos y unos bustos relicarios que estuvieron en la exposición de Esplendor en Bélgica, en esa exposición que relacionaba el arte de España y de Flandes. Después tenemos lienzos barrocos. Bueno, tenemos unas obras de Rivera, 3 Riveras, José de Rivera Españoleto, que ciertamente eso sí que se las disputaría cualquier museo. Después la Inmaculada de Alonso Cano. Después hay un Greco. Después que no es barroco, es manierista, pero en definitiva también tenemos esa representación. Y después tenemos de Carreño una Inmaculada. Después tenemos de Gaspar de Crayer un descendimiento magnífico de un autor flamenco, más luego otro conjunto de obras de origen italiano. Y por fin en la platería también tenemos cruces y tenemos cálices de gran nivel en su categoría. Me interesa decir también que además de la información de tipo práctico y además de que uno puede aprender, hay muchas cosas, creo que en el museo muchos alaveses se van a sentir orgullosos de que ese objeto que estaba debajo de la escalera de la torre de su pueblo va a estar allá expuesto dignamente, perfectamente iluminado y conservado, y va a decir allá: canecillo de la parroquia de Hilarria, donado por la parroquia en tal fecha. Muchos vecinos de los pueblos, cuando hemos ido recogiendo algunas piezas, nos decían: ¿pero y esto va a estar allá expuesto? Sí. ¿Y podemos verlo? También sí. ¿Y podemos sentirnos orgullosos? Sí, se van a sentir orgullosos. Y de hecho podremos verlo. Esperemos que no sea, como decía Micaela Portilla, un cementerio, que sea algo más que eso, el Museo Diocesano de Vitoria. Tenemos que despedirnos. El Museo Diocesano de Vitoria ha sido el tema en el que hemos hablado hoy. Un museo que pronto podemos visitar, como decimos, y un museo que reunirá, como hemos dicho, alrededor de 300 piezas de arte sacro de gran diversidad, desde un sarcófago románico recién descubierto, como decíamos, en Siriano, hasta lienzos barrocos de artistas tan prestigiosos como José de Rivera o Alonso Cano. El Museo Diocesano de Vitoria, un museo que aunque aún no está abierto, pronto lo estará y pronto podemos visitarlo. Muchas gracias a los 3 invitados de hoy, Zoilo Calleja, Juan Carlos Mújica, José Javier López de Ocariz. Muchas gracias, Gabón, y hasta otra. Muy bien, Gabón. Thank you.